Regresamos a Punto y Contrapunto. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron no devolver el registro a Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario y redes sociales progresistas, todos partidos de reciente creación, por no haber alcanzado el mínimo del 3% de los votos totales en las elecciones del 6 de junio. Las causas que alegaban estos partidos para flexibilizar el mínimo de votos necesarios eran válidas. Veamos en contexto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó este miércoles la decisión del Instituto Nacional Electoral de cancelar el registro como partidos políticos nacionales a Fuerza Social por México, redes sociales progresistas y Partido Encuentro Solidario por no haber alcanzado el mínimo de votos necesarios. El pasado 6 de junio, los tres partidos perdieron su registro tras no obtener el 3% de los votos emitidos en las elecciones del pasado 6 de junio. Los tres impugnaron esta medida aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Los proyectos de resolución fueron presentados por el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y los magistrados Indalfer Infante y Janine Otálora. El magistrado Infante planteó devolver el registro a Fuerza Social por México, atribuyendo a la pandemia la pérdida de votos. Según el proyecto, el 2.5% de los votos que obtuvo este partido serían suficientes para considerar que mantuvo una condición de representatividad o competitividad razonable. En el artículo 41 de la Constitución se señala que el partido político que no obtenga el 3% de los votos emitidos en elecciones federales perderá su registro. Los otros dos proyectos plantearon que redes sociales progresistas y Partido Encuentro Solidario desaparezcan. El proyecto elaborado por el magistrado Rodríguez Mondragón señala que redes sociales progresistas no se vio afectado por las causas que señaló en su impugnación. Redes sociales progresistas argumentó que no alcanzó los votos requeridos por razones extraordinarias como la pandemia, la violencia generalizada en las elecciones y la entrega tardía de su registro. En el caso del Partido Encuentro Solidario, la magistrada Otálora consideró que este partido no presentó argumentos o pruebas para revertir la decisión del INE. Punto y contrapunto. Segundo bloque de la noche, empiezo contigo, Leonardo. ¿Cómo viste la discusión en el Tribunal Electoral esta tarde y su decisión para no devolver el registro a estos tres nuevos partidos políticos? Se había argumentado, y en parte el argumento que sustentó esta decisión fue que el artículo constitucional que efectivamente establece que los partidos deben obtener el 3% de los votos emitidos para poder conservar su registro, pues no es interpretable, y de hacerlo alteraría el orden constitucional. ¿Es así? ¿Cómo lo ves tú? Así es, esto me parece una decisión de mínima decencia y congruencia, ¿no? Como bien mencionas, el artículo 41 de la Constitución es muy claro sobre que para mantener su registro, un partido político tiene que tener más del 3% de los votos y no había lugar a una interpretación a modo. Llama la atención que quienes empujan esto, pues son también partidos que no es la primera vez que son cuestionados, desde su origen tenían grandes problemas. El caso de Fuerza por México es uno de los que me parece más elocuente. Detrás de este partido está de manera evidente el senador de Morena, Pedro Aces, como líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. El tribunal ya le había dado su registro a pesar de que él había identificado financiamiento ilegal la intromisión de personas que pertenecían a un sindicato ligado a un senador de Morena que estaba tratando de ilegalmente tener un partido político. El caso de redes sociales progresistas pues es muy claro también en la liga con el Baster Gordillo. Y esta decisión pues claramente es lo mínimo que podría esperarse con decencia, porque pues estaba empujando una interpretación que en palabras de los especialistas en derecho electoral se denomina como garantismo espurio, que es tratar de estirar la liga al máximo, y en este caso pues el argumento era que había una situación especial, como si todos no hubiéramos estado en esta situación especial por la pandemia, y que si no hubiera habido pandemia seguramente se hubieran alcanzado más del 3%, pero pues la población no los decidió favorecer con su voto y pues no había lugar a ninguna interpretación alternativa, y es lo mínimo que democráticamente podría esperarse. Julieta, ¿coincides con esta lectura? Efectivamente, los magistrados expusieron y argumentaron que pues la pandemia afectó finalmente a todos los partidos por igual, y por eso es que este argumento por parte de los partidos que impugnaron pues no era válido. ¿Qué decir sobre su decisión? ¿La celebras también? ¿Y qué implica para el sistema de partidos en nuestro país? Así es, bueno, esto lo resumo muy brevemente a decir que el pueblo pone y el pueblo quita. Ese es el sistema partidista que tenemos, el que debemos seguir. En primer lugar, aplaudo también la anticipación de la Cámara de Diputados, que el día de ayer
por medio de la Junta de Coordinación Política, se presentó ante el Pleno una propuesta para exhortar al Tribunal Electoral a que garantizara los principios constitucionales en materia de certeza jurídica, legalidad, objetividad y, por supuesto, que se respetara el artículo 41 de la Constitución, donde únicamente aquellos partidos que tengan más del 3% de porcentaje de votos son los que pueden continuar en próximas contiendas. Ahora bien, recordemos que todos los partidos políticos tienen procesos y procedimientos, requisitos que hay que cumplir antes de constituirse, es decir, asambleas, número de afiliados, etcétera, e incluso también los independientes, los candidatos independientes deben de pedir permiso, por así decirlo, antes de participar. Deben de pedir permiso al pueblo de México. Así que lo que tiene que imperar en estos casos es, para que un partido político exista o desaparezca, es la voluntad popular y punto. Ahora bien, había un argumento curioso que respecto a la pandemia, que debido a la pandemia no se pudo obtener un alto porcentaje de votos y bueno, la elección intermedia anterior, que fue la elección del 2015, hubo un porcentaje de participación del 47% y en esta elección intermedia hubo un porcentaje de participación general del 52%, es decir, aún con pandemia incrementamos la participación ciudadana en este proceso electoral que además estuvo álgido, muy concurrido, las elecciones más grandes en toda la historia que también fomentaron la participación ciudadana. Entonces creo que definitivamente no se cumple con este supuesto que comentaba la defensa de esos partidos políticos. Y la magistrada Janine comentó que la contingencia sanitaria no justifica la modificación de las reglas de la propia contienda electoral. Entonces celebro que el Tribunal Electoral ya no esté realizando este tipo de resoluciones a modo y que nunca más volvamos al tiempo pasado donde no se castigue, no se sancionen las tarjetas Soriana, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto y ese tipo de cosas que estaban extralimitando las facultades de interpretación de los magistrados. Daniela, ¿celebras también esta decisión? Pues por lo pronto se rectifica la decisión del INE de quitarle el registro a estos tres partidos que no podrán contender por lo pronto en las próximas contiendas nacionales, a nivel nacional. ¿Qué decir al respecto? Pues mira, creo que este va a ser uno de los rubros en los cuales probablemente todas y todos estemos de acuerdo acá. Claro que celebro que no se les haya retirado, o más bien que se haya llegado al consenso de que no se les debía dar el registro debido a que no alcanzaron el 3% de los votos. Creo que el pretexto de la pandemia pues queda un poco fuera de lugar y claro que celebro que se quedara el magistrado Infante solo en este argumento. Creo que es importante también aquí recordar un poquito cómo es que ellos que les afectó la pandemia, ¿no? Porque creo que no solo fue en el tratando de argumentar que era el si salimos o no salimos a votar debido a la pandemia, que ya fue abordado, sino también en el tema del registro, ¿no? Entonces, aquí hay que recordar que el INE les había dado esta solicitud en septiembre de 2022 en lugar de junio, lo cual lo pone solo un par de meses de retraso, que no me parece que sea realmente como significativo. En el caso de Fuerza Ciudadana, de Fuerza por México, hubo todavía un retraso mayor de un mes, que lo llega a un tope como de 3 meses, debido justamente a que el INE había negado el registro, ¿no? Y fue el mismo tribunal el que le regresa el registro para que pueda competir en la contienda, ¿no? Entonces, pues aquí creo que lo que deberían haber aceptado estos tres partidos es que, pues bueno, el electorado habló, ¿no? Y por último, referirme un poco al tema de la violencia generalizada, que también fue utilizada como argumento para alegar que sí debería contarse el aumento de los votos. Y pues aquí decir dos cosas muy concretas, ¿no? La primera es que la violencia que se ha venido viviendo, no solo en estas elecciones, sino en pasadas, principalmente ha sido en contra de las y los candidatos locales, ¿no? No necesariamente en contra de la ciudadanía al momento de ir a ejercer el voto, ¿no? Entonces, con esta diferencia, pues realmente me parece que el argumento de la violencia
como desincentivante a que nosotros hubiéramos salido a votar y por eso no alcanzaron el 3%, pues se queda completamente sin fuerza, ¿no? Otra cosa va a ser, y creo que es un tema urgente, cómo atendemos en conjunto el tema de violencia que sí existe al momento de las candidaturas locales. Eder, ¿cómo lo ves tú? Se argumentó también el tema de la representatividad de los partidos políticos, que efectivamente es necesaria para que puedan tener una participación política viable. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué implicaciones tiene esta decisión del tribunal? Tiene muchas implicaciones. Fíjate, yo no le había dado seguimiento al tema porque me parecía muy absurdo que apelaran una decisión que todo el mundo sabemos. Si no logras el 3%, no mantienes tu registro. Si no tienes la cantidad mínima de afiliados que marca la ley, pierdes tu registro, como ahora está en peligro Acción Nacional. El argumento de que le afectó especialmente a estos tres partidos la pandemia es tan absurdo como sostener que a una ciudad la pobreza le afectó especialmente como la pandemia con respecto al resto del mundo. Es irracional. Ya Leonardo decía hace ratito cómo algunos de estos partidos, dos específicamente, se constituyeron para jugar a las fuercitas con Morena. Y destaca, por supuesto, el tema de Fuerza por México. Me parece, y lo vamos a ver en el segmento que viene también, que hay un nivel de politización de la población muy grande, que están muy cansadas las personas de estos partidos que no abonan nada a la democracia y que solamente se hacen para seguir brincando de cargo en cargo. Y me parece que en las implicaciones, que fue tu pregunta, me parece que es un mensaje muy claro para esas personas que quisieron pegarle a Morena desde dentro del movimiento, pues para que vean que en realidad no tienen tanta fuerza como decían, que la fuerza del obradorismo no está a expensas de algunos de sus liderazgos que de pronto se quieran ir. Eso me parece que es muy rescatable. Y ya por último, yo creo que esta decisión que acaba de tomar el tribunal, que era la más lógica, se hubiera coronado si hubieran tomado una decisión similar con el tema del Partido Verde y con el tema de la candidatura de Samuel García, donde se comprobó que hubo un exceso de gastos de campaña y que no se transparentaron todos los ingresos de su campaña. Entonces, sí, me parece muy bien esta decisión. Me hubieran gustado que se acompañara con otro tipo de decisiones. Leonardo levanta la mano. Tenemos tiempo para un último punto para irnos a corte. Sí, solo mencionar que agradezco y es agradable ver que hay coincidencia, pero también creo que no deberíamos estar pasando por estos sustos, ¿no? Y eso también es una parte con la que me quedo de esto. Era tan evidente que no habían alcanzado el umbral electoral, pero una vez que se empujó y llegó al Tribunal Electoral, pues todos tuvimos el nervio, porque si revisamos el trabajo de la publicación, por ejemplo, de los doctores Javier Martínez y Juan Jesús García Onofre del Tribunal Electoral, pues sabemos que cuando entra una decisión a esa institución en particular, todo puede suceder, ¿no? Y pues estos partidos que claramente no representan a nadie más que a ciertos grupos de poder, ¿no? Sí. Pues deberían haber quedado en el mucho, pero pues estamos dando esas calenturas que deben dar. Y pues estos partidos también no surgieron del aire, ¿no? Surgieron de grupos específicos ligados directamente al poder, ¿no? Y creo que también hay que señalar eso. Estos no son grupos de ciudadanos que tuvieron que enfrentar adversidad, no, todos estos son grupos directamente relacionados al poder. Un poco de estabilidad por fin al interior del tribunal y por lo pronto en esta mesa hubo consenso. Vamos a una pausa. En Nayarit hubo elecciones extraordinarias para elegir senador, pero con una muy baja participación de los electores. Rosalena Jiménez de Morena ganó con el 52% de los votos. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.